estimada familia de la comunidad cristiana Piedras Vivas. Les saluda Lili Gálvez. En esta oportunidad tengo a bien compartir con ustedes la meditación sobre el capítulo 18 del Evangelio de San Lucas. En este capítulo 18, Lucas nos presenta 5 grandes temas como la parábola de la viuda y el juez injusto, la parábola del fariseo y el publicano, el joven rico. Jesús bendice a los niños, Jesús anuncia por tercera vez su muerte y finalmente un ciego de Jericó recibe la vista. Comentarles además que las enseñanzas de este capítulo 18 se encuentran vinculado al capítulo anterior que nos habla sobre el reino de Dios. En el versículo 20 del capítulo 17 encontramos la pregunta que los fariseos le hacen a Jesús sobre cuándo había de venir el reino de Dios. Pero Jesús nos hace ver que no se trata tanto de cuándo ha de venir. No nos preocupemos tanto por el tiempo, el día en que ha de llegar el reino de Dios, sino más bien nos interesemos más por entrar en él. Entrar en el reino de Dios debe ser nuestro mayor interés. Ahora, entrar en el reino de Dios implica cumplir con ciertos requisitos que lo vamos a ir identificando en cada uno de los temas ya mencionados. Empezamos con la parábola de la viuda y el juez injusto. Como podemos notar, uno de esos requisitos es sin duda la fe. ¿Qué dice el Señor? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Como vemos, la fe es un tema muy importante para poder entrar en el reino de Dios. Al Señor le interesa mucho que aprendamos a desarrollar nuestra fe y que depositemos nuestra confianza en Dios. Y por ello utiliza esta parábola para enseñarnos sobre la necesidad de orar sin desmayar. El Señor sabe que la oración persistente va a producir un cambio en nosotros. Profundiza nuestra fe, nuestra confianza en Dios. La oración nos empodera para que tengamos la esperanza de esperar confiados en que Dios hará. Como la viuda, que fue persistente, resiliente y fiel a lo que creía, el Señor nos llama a ser persistentes en la oración, persistentes en la búsqueda de la justicia y a ser resilientes en todo lo que hagamos. Ahora, con la figura del juez injusto, con esto el Señor nos recuerda primero que la justicia es de Dios y que la justicia viene de Dios para sus escogidos que claman día y noche. Luego debemos entender también que cuando se trata de desarrollar nuestra fe, Dios en su soberanía va a permitir que pasemos por pruebas, obstáculos, como este juez injusto. Pero también nos advierte que en esta vida tendremos aflicciones como injusticias, decepciones, infortunios y hasta persecuciones, que nuestro adversario, el diablo, utiliza ¿para qué? Para desanimarnos y así perder nuestra fe, perder nuestra esperanza. Como vemos, el Señor nos enseña a no desanimarnos. Él quiere que seamos resilientes, valientes y esforzados. Y con la oración persistente lo podemos lograr. En nuestro segundo tema, en la parábola del fariseo y el publicano. Por un lado está el fariseo, que por la manera como ora nos hace ver que su corazón está lleno de orgullo. Él cree que por lo que él dice ser, no soy pecador, soy mejor que el publicano, o por lo que él hace, que diezma, ayuna, tiene derecho a ser justificado. En otras palabras, le está diciendo, ¿sabes, Dios? A mí me tienes que justificar. De otro lado tenemos al publicano, que en lugar de contarle a Dios las razones que le motivaron a pecar y de esta manera hacer que Dios lo justifique, simplemente expresó con humildad lo que sentía en su corazón. Dios, sé propicio a mi pecador. El Señor mira con agrado al de corazón humilde.
mas al de corazón orgulloso lo mira de lejos. Esta parábola destaca la importancia de la humildad ante Dios. Ahora, si queremos entrar en el reino de Dios, ¿quién mejor que Jesús para enseñarnos a ser mansos y humildes de corazón como Él? En nuestro tercer tema tenemos a Jesús que bendice a los niños. El cuidado tierno y amoroso, el interés y la aceptación que Jesús muestra para con los niños nos hace ver cuán valiosa es la vida de un niño para Dios. No solo bienvenida como miembros del reino de Dios, sino que también los engrandece al considerarlos como modelos a seguir. Esto debido a la capacidad que tienen para confiar, para amar. Entonces, para entrar en el reino de Dios es necesario tener un corazón de un niño. En la historia del joven rico, parte del pasaje nos cuenta que nos dice el Señor, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que pase un camello por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de Dios. Aquí la enseñanza es que si queremos la vida eterna, tenemos que seguir a Jesús. Y si queremos seguir a Jesús, tenemos que renunciar a todo aquello que nos impide seguirle libremente, como es el caso del amor a la riqueza, al poder. La llamada a dejarlo todo y seguir a Jesús es un llamado a poner a Dios primero en todas las cosas. Entonces aquí el requisito para poder entrar en el reino de Dios es justamente darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Luego tenemos el anuncio de Jesús sobre su muerte. Siento que el Señor nos hace ver primero que su palabra se cumple. Y luego también nos recuerda que nosotros hemos muerto y hemos resucitado juntamente con Él para vida eterna. Finalmente tenemos la historia del ciego de Jericó que recibe la vista. ¿Qué lección nos deja este pasaje? Me agrada mucho la actitud de Bartimeo, el ciego, que estando fuera del camino decide levantarse y entrar en el camino por donde pasaba Jesús. Estaba lejos y con su clamor consiguió estar cerca del Señor. Se acerca a Dios pidiendo primero misericordia, porque se reconoce pecador y necesita ser perdonado para poder estar delante de Dios. Luego su persistencia en su clamor, a pesar de que lo quieren callar, hizo no solo que Jesús se detenga, sino que también recibió el favor de Dios. Pues si queremos entrar en el reino de Dios, tenemos que estar seguros de estar en el camino correcto. Y finalmente, para todos aquellos que han escuchado todo lo que implica entrar en el reino de Dios y se preguntan, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá entrar en el reino de Dios? Jesús le responde, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es verdad que si en nuestras fuerzas pretendemos entrar en el reino de Dios, estamos equivocados. Necesitamos a Dios para lograr tener la fe y la persistencia de la viuda, la humildad del publicano, tener el corazón como el de un niño. Poner primero a Dios es una gran decisión y renunciar a todo lo que tenemos también, como en la historia del joven rico, y volver al camino angosto del ciego Bartimeo, etc. El Señor no quiere que nos desanimemos por nada, sino que tengamos la actitud de siempre orar. Recuerden que debemos orar hasta que suceda algo. Gracias. Bendiciones, familia.